iniciar la serie El Rastro de Sangre. Yo voy a compartir este tema que he venido aplazándolo. ¿Y sabes por qué razón lo he venido aplazando? Porque en realidad me he sentido muy, muy pequeñito para poder compartir este tema, porque ya que este tema contrae el concepto mismo de toda la Escritura. Vamos a ir desde el huerto de Edén, caminar durante todo el trayecto de los 6,000 y tantos años que hemos vivido desde la creación del hombre. Vamos a llegar hasta el final de los días, hasta el libro de Apocalipsis, con una sola evidencia. Así que yo le voy a sugerir que usted atienda bien, no pierda este mensaje, porque este mensaje va a ser de suma importancia para cada creyente, para cada cristiano. En el muro de Facebook de Ministerios Miles expresé de la siguiente manera: ¿quieres saber si tú estás en la iglesia correcta? ¿O quieres saber si tú abrazas una religión correcta? ¿O estás con dudas si es que verdaderamente es esto o no es esto? ¿Estoy bien o no estoy bien? Porque hoy tenemos un problema. En todo lugar todo el mundo dice que ellos son la verdad. Y tú también crees estar en la verdad. Entonces, este tipo de preguntas que se suscita a diario en el mundo religioso cristiano evangélico, preguntas que no son contestadas con este mensaje, con esta serie, van a ser contestadas a la luz de la Escritura y de la historia también. Así que yo les voy a sugerir que por favor tomen nota, que presten atención, guarden silencio, pongan todo de su parte para que puedan absorber. Ahora, a todos los padres de familia, levanten la mano los padres de familia. Padres. Varones, o sea, padres de familia. Solo 4. Ok, escuchen, este mensaje, esta serie para los padres de familia, creo que es uno de los mejores regalos que puedan tener ustedes ahora que están en el mes del padre, en el día del padre, qué sé yo. Ese es el mejor de los regalos. ¿Sabes por qué? Porque este conocimiento nosotros, tú y yo, debemos traspasar a nuestros hijos de generación en generación. Esta enseñanza como padres debemos traspasar a nuestros hijos de generación en generación. Ahora, ¿dónde están esas madres de familia? ¿Dónde están las madres? ¿Ya? Oye, hay más madres que padres. La madre de familia, para usted es el mejor de los regalos, como suelen llamar el Día de la Madre, qué sé yo. Es el mejor de los regalos que puede suscitarse para usted, para que esto reciba, es la herencia para que usted pueda pasar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y mañana a los abuelos, para mañana a los nietos, porque este es el conocimiento minuciosamente transitado desde el principio hasta el final. Es el evangelio abierto por completo. Es una línea, una marca, un rastro, como dice el mensaje, el rastro de sangre. El rastro de sangre que tenemos es una huella a seguir. Dios dejó una huella, un camino, una guardarraya trazada, y dijo Dios: por este camino van a caminar. Quienes caminan por este camino, quienes ven esta huella, quienes ven este rastro, esta señal, ustedes llegarán a la eternidad. Entonces, ese rastro de sangre que vamos a chequear hoy por hoy, a la luz de la Escritura, haremos un estudio minucioso desde el principio. Ahora recuerden, no vamos a terminar eso hoy. Esto de aquí tendremos varios domingos en donde vamos a ir consensuando, condensando, pero esto será, Iglesia del Señor, será la historia misma de la vida del ser humano en el planeta Tierra, y la redención hasta el último, y hasta retornar a donde anteriormente vivíamos. Recuerda que tú y yo somos escogidos antes de la fundación del mundo. Eso significa que tú y yo existíamos allá antes de que Dios haya creado todo. ¿Cómo es eso? Lo vamos a aprender en el transcurso de esta serie. Así que todos preparados y listos, y vamos a empezar. Ahora sí empezamos grabando, ¿ya? Ok. A modo de introducción, vamos nosotros a abrir el libro de Levítico, por favor. Hoy iniciamos esta serie, El Rastro de Sangre. Para toda la congregación llamamos a prestar mucha atención, y aquellos que nos observan a través de nuestro canal, de la misma manera también, prestar mucha atención y con la Biblia en la mano.
y con un espíritu ardiente y con el deseo grande de aprender y conocer la Escritura y la palabra del Señor y la historia misma de cómo Dios trazó esta huella digital, esta señal, esta señalética en todo el camino desde el huerto de Edén hasta el final de los días y los tiempos, para que todo ser humano, tú y yo como hijos de Dios, podamos estar siguiendo el verdadero camino y el verdadero evangelio. Es Cristo el camino, es Cristo el evangelio, pero vamos a mirar cómo fue trazado por el eterno Dios mismo. Así que por favor tengan la bondad. Levítico capítulo 17 versículo 11, voy a hacerlo a modo de introducción en este tema de la serie El rastro de sangre. Levítico 17, 11, por favor, todos en sus Biblias puestos de pie, vamos a dar lectura. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, el versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El eterno Dios hace una referencia. El eterno Dios hace una aseveración, y es muy curioso y es muy entendible para nosotros cómo el eterno Dios separa a la sangre, a ese líquido vital que todo ser humano tenemos y que se transporta por nuestras venas todos los días de nuestra vida, y en este momento su corazón está latiendo y ahí tenemos funcionando el sistema sanguíneo dentro de nosotros, y esa sangre que es inevitable en la vida del ser humano debe estar ahí de manera permanente, porque la Escritura dice que es el alma del ser humano. Lo explicaré más adelante. El eterno Dios hace esta aseveración en el libro de Levítico, separando de manera clara, dice, la vida de la carne, la vida de toda carne en la sangre se encuentra. La vida de toda carne en la sangre se encuentra. Ahora, a continuación dice, porque yo le he dado a ustedes, yo he entregado esa sangre a ustedes con un solo objetivo, con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que esa sangre haga expiación de vuestras almas. Para que esa sangre haga expiación de vuestras almas. Entonces, hay un líquido vital llamado sangre, que esa sangre Dios ha entregado en cada uno de nuestros cuerpos, y que el día de mañana esa sangre va a hacer expiación por nuestras almas. Dios da el inicio y nos deja con esta claridad que la sangre algo tiene que ver en la vida y en la historia de la humanidad, ese líquido vital llamado sangre. Yo quiero hacer un poco de historia, hablar un poco de historia al respecto de la sangre. Hombres inteligentes, conocidos como científicos, hace mucho tiempo atrás creyeron que la sangre era la que cargaba las enfermedades, que por consecuencia de una sangre contaminada podía quitar la vida del cuerpo humano. El ser humano moría porque la sangre era la que estaba, la sangre mala y sangre buena. Entonces, para tratar de curar las enfermedades, en los tiempos, hacia tiempo atrás, antes que se descubriera todo eso que hoy por hoy se conoce, ¿qué hacían a los enfermos? Les sacaban la sangre, les drenaban la sangre. Y eso ocurrió al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Él murió por la limitación de la ciencia al entendimiento de esta verdad, una verdad absoluta y declarada en la muy criticada Biblia, la palabra del Señor, que hace 3,500 años atrás ya ha mencionado lo que acabamos de leer, que la vida de toda carne está en la sangre. Y si sacan la sangre, obviamente están quitándole la vida. Entonces al presidente, el padre de los Estados Unidos, llegó a tener una infección en la garganta, porque en su movimiento político estaba expuesto a los climas fríos. Los doctores que le atendieron usaron el desangrado como uno de los tratamientos y le quitaron algo como de 80 onzas de sangre, más o menos alrededor del 35% de toda la sangre del cuerpo, causándole la muerte de manera inevitable. En otras palabras,
muerto el perro, muerto también la rabia. Obviamente que se acaba la enfermedad, pero también se acaba el paciente. Era una forma ancestral para curar las enfermedades. La ciencia antaña había entendido que en la sangre se encontraban las enfermedades, y porque tenía mal humor, mala sangre, todo ese tipo de cosas, entonces extraían un poco de sangre para ver si es que así de esa manera podían quitar el mal. Pero lo que ellos no sabían es que al quitar la sangre estaban quitando la vida de aquella persona. Y ahora nosotros ya entendemos con mucha más razón. Entonces en el siglo XIX era común en el siglo XIX que se quitara la sangre de los pacientes cuando estaban en ese tipo de enfermedades. Se utilizaban las sanguijuelas en el siglo XVII, XVIII, para colocar las sanguijuelas en el cuerpo del ser humano para que absorba la sangre mala y así purifique la sangre. Pero esos eran métodos porque no conocían todavía cómo funciona el sistema sanguíneo, cómo funciona el corazón, cómo funcionan todas las arterias dentro del cuerpo. No conocían aún, la ciencia aún no había. Recuerda que la ciencia en el siglo XX es donde la ciencia se despertó. En el XIX hacia atrás la ciencia estaba dormida. Entonces, la sangre literalmente es la clave de la vida, y sin ella, sin la sangre, los órganos de todos los seres humanos, de todo el cuerpo de los seres humanos, no recibe el oxígeno que es vital, y también los nutrientes que necesita el cuerpo humano, que solamente la sangre transporta al cuerpo. Así que no es sorpresa en la actualidad que hayan descubierto que la sangre es la vida del ser humano. Por esa razón que cuando alguien tiene anemia es porque la sangre, las plaquetas bajan, hay que dejar que las plaquetas suban, etcétera, etcétera. Como dije hace un momento, hace 3.500 años atrás, más de 3.500 años atrás, ya Dios en la palabra del Señor, en la Escritura, cosa que la ciencia y los ateos dicen que esta palabra, esta Escritura es mentira, hecha por hombres, no tiene valor, o qué sé yo, una cantidad de situaciones que hoy por hoy se escucha hablar. Pero la Biblia, una vez más, nos da la razón de que el eterno Dios es real y existe, que hace más de 3.500 años establecido y escrito que la vida está en la sangre y que esa sangre es vital para todo ser humano. Por lo tanto, y eso no es todo. La clave de la vida espiritual también se encuentra en la sangre, también está en la sangre. Y hace 2.000 años atrás, Pedro lo explicó de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice así. Ustedes van tomando nota, por favor. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro 1, 18. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, la clave de la vida espiritual nuestra ahora está anclado también ¿dónde? En la sangre de Jesucristo nuestro Señor. La sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí quiero yo añadir algo. Los testigos de Jehová dicen que la transfusión de sangre es pecado absoluto y que eso no se debe hacer, a tal punto que a sus familiares permiten que se mueran cuando necesitan transfusión de sangre. Ellos no aprueban tal transfusión. Pero en la Escritura nosotros encontramos una transfusión de sangre eterna y total. El Cristo de la gloria, su sangre bendita, vertida en la cruz del Calvario, dice la Escritura que esa sangre en nosotros produce vida eterna. Estábamos muertos en delitos y pecados, con una sangre contaminada en su totalidad, el alma total contaminada. Pero el Cristo eterno derrama su sangre, y esa sangre bendita derramada en la cruz del Calvario es transportada a nuestras vidas, y nuestras vidas tiene vida eterna. Es la mayor transfusión de sangre en la historia de la humanidad. Una sangre bendita para hombres
pecadores como tú y yo. Entonces, Pedro lo dice que la sangre es la que nos da a nosotros vida espiritual. Entonces, la vida espiritual también está anclada. Efesios 1:7 menciona de la siguiente manera. Hablando acerca de Jesucristo, Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Aquí tenemos otra vez este elemento vital. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y que hizo a sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nuestra redención está anclada a la sangre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Juan el Bautista observó a Jesucristo viniendo al Jordán para ser bautizado y dijo, he aquí el Cordero de Dios, quien va a derramar su sangre, en otras palabras, y que quita el pecado del mundo. Y recuerda lo que dice primera de Juan, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia, nos quita todo pecado. Entonces, nota esto, la vida física está anclado, amarrado, está matrimoniado con la sangre. Por otro lado, la vida espiritual está anclado, matrimoniado con la sangre. No es casualidad todo esto. Entonces, la sangre es un líquido vital, es una semejanza vital que el eterno Dios ha dejado en cada ser humano. Ahora, si hablamos un poco de ciencia y también de tecnología, encontramos nosotros que en la actualidad la ciencia logró encontrar y conocer la genética, la ley de la herencia y todo eso que ya les he explicado también. Y tenemos ahora el conocimiento del ADN. Y el ADN está en los glóbulos rojos, está en la sangre de cada uno de nosotros, ahí está en el ADN, la sangre tiene toda la información del ser humano, absoluta información. No podemos escondernos. Por eso es que este juicio de paternidad, cuando alguien quiere negar que si es hijo o no es hijo, bueno, hagamos el ADN. Y el ADN es el que arroja el resultado. ¿Por qué? Porque está inscrito en la sangre. Por lo tanto, la sangre es la identidad del ser humano. Por otro lado, tenemos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo en el ser humano es la identidad. ¿Es la identidad de qué? De una nueva criatura. De modo que si alguno viene a la cruz de Cristo, recibe la sangre de Cristo, esa sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y una vez que es limpiado de todo pecado, dice la Escritura, nueva criatura es. Ahora ya nuestra sangre ya no está dentro de nosotros como identidad delante del eterno Dios, sino la sangre de Cristo. Entonces tenemos la sangre humana del ser humano y tenemos la sangre divina que descendió del cielo. Recuerda que María, la madre de Jesucristo, no fue engendrado por José, ese niño allí, ese bebé llamado Jesús de Nazaret. María colocó el vientre, la matriz, para que del reino de la eternidad, de allá de los cielos, descienda la sangre divina y geste en María y para que pueda producir el Salvador del mundo. Por eso es que Cristo Jesús no tiene nada que ver con la raíz sanguínea de Adán. Por eso Jesucristo se llama el postrer Adán, el otro Adán. En el primer Adán todos mueren. En el segundo Adán todos viven. ¿Te das cuenta? Ok. Por lo tanto, gracias a Dios por la sangre. Gracias a Dios por la sangre. Ya vamos encontrándole sentido al mensaje que voy a explicar. Por lo tanto, los mejores científicos del mundo de ese entonces no entendían esa verdad y a lo que recurrían era a sacar la sangre en vez de colocar más sangre. Los científicos hoy por hoy, en el siglo XX, descubrieron que la vida depende de la nutrición del cuerpo, el cual a su vez es nutrido por la sangre. ¿Entendieron ahora? Ahora todos sabemos que si es que de pronto estamos pálidos, entonces nos hace falta sangre. Y algunos están demasiado colorados, entonces tienen mucha sangre. Y algunos están entre colorados y medio marrones, entonces tienen mala sangre. ¿No es cierto? Si usted ha dicho, no, ese tiene una sangre, ¿cómo? Pesada. ¿Por qué tiene la sangre pesada? Porque es, no sé, es extraño. Cada que habla no me simpatiza.
Tienen la sangre pesada, pero hay otros que tienen la sangre ¿qué? Liviana, ¿te das cuenta? Eso es de conversación diaria, ¿no? Este tiene la sangre, ¿qué sangre más liviana que tiene? Le cae bien a todos. Y hay otros que tienen la sangre pesada que le cae mal a todos. Estamos en una conversación chévere y acaba de llegar el que tiene la sangre pesada. Y dice, ay, ya cayó la mosca a la sopa. Sí. Ya llegó esto de aquí. Que se dañó la reunión totalmente porque tiene la sangre pesada. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de acciones, es accionar, es el carácter de la persona. Y el carácter del ser humano está intrínsecamente ligado al alma. Y el alma está intrínsecamente ligado a la sangre. ¿Sí? A la sangre. Ok, entonces, por lo tanto, aquí quiero hacer una nota de salvedad para que todos podamos tener con claridad esto. De que la ciencia siempre se equivoca. La escritura permanece eterna. Los libros de la ciencia y del conocimiento científico han sido siempre remodelados y cada vez van remodelando. ¿Por qué? Porque la ciencia va aumentando y cuando van conociendo algo nuevo, lo que ayer era nuevo ya ahora es viejo, ahora va superando. Por esa razón que todos los libros de ciencia y conocimiento tienen que ir renovando y cambiando, renovando y cambiando. El sistema educativo, los médicos también van avanzando en conocimientos y los demás van quedando obsoletos ya. Pronto ya no habrá paracetamol, habrá alguna otra cosa. Ahora todo es paracetamol. Ya mañana cuando haya el conocimiento haya aumentado, dejará el paracetamol. Será otra cosa el día de mañana. Entonces, escucha esto, la escritura, la palabra del Señor, desde el origen, desde el inicio, fue canonizada en las edades tempranas y hasta el día de hoy se ha mantenido intangible. No ha sido cambiada ni renovada, no ha sido transportada para corregir ciertos errores. No, claro que hay algunos seres humanos en su herejía han tratado de corregir a la escritura, corregir a la Biblia. Por ejemplo, la Biblia de los homosexuales, de los LGTB, la Biblia de los ocultistas y tratan de acomodarle a su antojo, a su manera. Pero eso es por su aberración. Mas ahora la escritura, y hay un texto en la palabra que dice que cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. En otras palabras, permanece para siempre. Es ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Entonces, es una de las evidencias que el eterno Dios ha dejado para que la ciencia y la Biblia tengan una diferencia abismal. La ciencia solo repite lo que la Biblia dice. ¿Sabían eso? La ciencia repite solo lo que la Biblia dice. La Biblia hace 3.500 años atrás, libro de Levítico, dice que la vida está en la sangre. Por esa razón Dios dijo no comer sangre, ni de animales ni de seres humanos. En el tiempo de antes, los pueblos paganos sacrificaban a los humanos y bebían su sangre. Sacrificaban a los humanos y bebían su sangre. Entonces, de la escritura con claridad menciona al respecto: no beberás sangre ni de animales ni tampoco de seres humanos, porque la vida de la carne en la sangre se encuentra. Hace 3.500 años. Y hoy la ciencia dice la sangre es la que hay que curar, la sangre hay que tratar. Cuando hay una enfermedad, los médicos de manera inmediata no saben qué hacer. ¿A dónde debes? A la sangre. Un examen de sangre para ver, porque la sangre da testimonio de qué problema tú tienes. ¿Qué es lo que está detrás de ti? ¿Cuál es el problema y la dificultad que tienes? Ojo, cuando la chica siente que como que parece que está en embarazo, una prueba de orina. Una prueba de orina sale positivo, dice, pero no es tan seguro porque puede fallar. La prueba más certera, ¿cuál es? La prueba de sangre. Y cuando va y hace la prueba de sangre, la chica está que ahí cruza los dedos y diciendo allí, rezando a todos los santos para que no salga negativo. Y cuando dice, lo siento, noticias, ha salido una crucecita allí. Positivo, no hay manera de evitarlo.
No hay manera de evitarlo. Hay enfermedades que son incurables. Prueba de sangre, ahí sale la enfermedad incurable. Por lo tanto, la sangre es un libro en donde se escribe toda la historia genética de cada uno de nosotros. Explico todo esto porque lo que voy a enseñar, usted necesita tener conocimiento de esto con anticipación. Colosenses capítulo 2, versículo 8, el eterno Dios hace una advertencia al respecto de la ciencia y dice esto: cuídese de que nadie los engañe por medio de filosofías y ciencia hueca, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En otras palabras, no te confíes de la ciencia, porque la ciencia se equivoca. El que aprende a confiar de la ciencia terminará equivocado, pero el que aprende a confiar en la palabra del Señor nunca será avergonzado. Quien conoce la palabra del Eterno, la palabra del Señor, el que tiene conocimiento de la palabra del Señor, siempre estará un paso adelante de lo que la ciencia dice. En ingeniería, en arquitectura, en anatomía, en todo este sentido, en todo. Ahora yo quiero mostrarle un poco acerca al respecto cómo funciona la sangre en el cuerpo humano. No soy médico, pero quiero mostrarte porque me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo se purifica esa sangre en el cuerpo humano? Dentro del cuerpo humano existen unas bombas y máquinas que trabajan. Las palabras técnicas no conozco, pero entiendo el funcionamiento dentro de nuestro corazón. Y tenemos una bomba central llamada corazón. El corazón. Entonces, esto es lo que ocurre dentro de nosotros, la sangre dentro del ser humano, dentro del ventrículo derecho es bombeada por medio de la arteria pulmonar, o sea, el ventrículo derecho bombea hacia los pulmones la sangre que recoge de todo el cuerpo, que viene de otro color, recoge de todo el cuerpo la sangre ya sin oxígeno, la sangre del cuerpo que va por todas las arterias, por todo nuestro cuerpecito. Esa sangre reparte el oxígeno, los nutrientes y todo eso parte a todo el cuerpo, y al momento de regresar, regresa esa sangre sin vida, regresa esa sangre sin oxígeno. Entonces el ventrículo derecho del corazón absorbe como una bomba de succión esa sangre mala, en otras palabras ya desechada, ya está esa sangre muerta, no tiene vida. Absorbe como una bomba y luego tiene otra bomba que impulsa hacia los pulmones. Y en los pulmones, mientras tú y yo respiramos o inspiramos hacia adentro el aire, el oxígeno que nos rodea, a través de los pulmones la sangre se vuelve a oxigenar y se llena de nutrientes otra vez. Y luego de llenarse de nutrientes, del pulmón con una bomba es expulsado hacia el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo absorbe la sangre y tiene una bomba de impulsión que se bombea hacia afuera la sangre ya oxigenada al resto de las arterias del cuerpo. Es tan simple, tan sencillo como trabaja dentro de nosotros la sangre. Entonces la sangre está en ese momento, la sangre está que circula, el momento de que impulsa la sangre, el ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo va llenando de nutrientes. ¿Cuántos se han enojado y la sangre empieza a correr adentro? En el momento de la sida, ¿sí? Es que esas bombas están. Un paro cardíaco es cuando las bombas han acelerado demasiado. Por eso las bebidas energizantes no es aconsejable para consumirlo, porque para que me quite el sueño, no es aconsejable. Porque tiene problemas, trae problemas al sistema, a esas bombas trae problemas, para que me entiendan. Entonces, de esa manera y de esa forma es como funciona. El ventrículo derecho absorbe todo lo que la sangre que está ya usada, para que entienda mejor. Y el ventrículo izquierdo empuja la sangre que de los pulmones ha tomado oxígeno para poder volver a impulsar a todo el sistema sanguíneo del cuerpo. Así trabaja la sangre dentro de nosotros. Mientras tú duermes, ahí están trabajando un equipo grande de obreros dentro de ti. En el cuerpo de Cristo de la misma manera también. Ahora, recuerda lo que dice Cristo. Dice esto: todos los malos pensamientos salen ¿de dónde? Del corazón. El corazón es la máquina adentro donde está el centro de operaciones de la sangre. Y recuerda que la sangre es la vida de toda carne. Es el alma del ser humano.
Recuerda cuando Dios, escuchen esto, cuando Dios hizo al hombre, dice la palabra que Dios lo formó del polvo de la tierra y luego ¿qué hizo? Sopló y dio aliento. O sea, Dios expiró en la nariz de Adán y Adán respiró eso y allí eso se llama alma. Esa respiración, cuando la persona muere, dice, ya dio el último, ¿qué? El último suspiro. Es porque exhaló el alma, salió el alma. Y ese oxígeno, ese aliento, ese aire, para que me entienda mejor, está en la sangre. Recuerda que la sangre es la que transporta ese oxígeno, ese aliento de vida transporta a todo el cuerpo. Y cuando ese aliento de vida sale, la sangre muere. La sangre se coagula, porque la sangre sin oxígeno, la sangre no tiene vida y la sangre se coagula. Por esa razón que cuando la persona fallece, la sangre lo primero que hace es coagularse. Y de ahí viene el conocido que se ponen duros y rígidos la persona que queda sin vida. Ok, ahora, la sangre del ser humano, de toda vida, la vida, está en la sangre de cada ser humano. Ya lo tenemos bien claro al respecto. Nosotros encontramos en la Escritura testimonios al respecto de que el alma está anclado en la sangre de cada ser humano. Por esa razón es prohibido completamente para todo cristiano y para todo ser humano, principalmente para aquellos que conocemos la palabra del Señor, no comer sangre. Nada de yaguarlocro. Para los que nos escuchan ahí en el canal, de pronto no sepan qué es yaguarlocro. Pero ese se llama caldo de sangre, que ese es un hábito en el Ecuador, principalmente en los lugares de la sierra, comer el yaguarlocro. Yo creo que más de uno acá ha comido yaguarlocro. Pero si usted dice, no, eso qué voy a comer, eso ni loco, yo voy a comer yaguarlocro, no. Sí, y de hecho, yaguar es sangre y locro es en un idioma, creo que es en el quichua, si no me equivoco. Yaguar es sangre y locro pues es caldo, ¿sí? Es caldo. Así es, ¿no es cierto? Sí, así es. Acá tengo a alguien que me puede ayudar en eso. Ahora dice, no, yo eso no va a comer, ni pagado no como. También se ha escuchado en nuestro Ecuador y en otros países también que saben fritar la sangre de las aves, de las gallinas, de los animales, fritan la sangre. Pero lo que sí sé que la mayoría de acá no han escapado de comer sangre cuando han comido el famoso caldo de manguera. Y ahora sí no va a decir levanta la mano porque de hecho la mayoría hemos comido caldo de manguera. Y el caldo de manguera, y para los que están escuchando por nuestro canal, pues ellos de pronto no sepan qué es caldo de manguera, no es manguera de electricidad. Es en Ecuador comen manguera de electricidad, qué bárbaros. No. Son la menudencia del cerdo, ¿no es cierto? Entonces, pero para hacer el caldo de manguera lo hacen con sangre. Y como cosa curiosa que es la sangre que le da ese punto de sabor. Pero para ti y para mí, para los cristianos nacidos de nuevo, para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, dice la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que tenemos que abstenernos de comer sangre. Sangre. Como dije al inicio, en los tiempos antiguos los pueblos sacrificaban bebés y la sangre de los bebés tomaban. En la actualidad también tenemos cuales solamente que religiones ocultistas lo hacen, como los Illuminati, los masones y todos estos que practican el ocultismo, el satanismo, ellos siguen bebiendo sangre humana hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es? Obviamente que el mundo exterior no lo conoce, por eso se llama ocultismo. La sangre se ha utilizado para hacer holocaustos, para hacer pactos con el diablo, para hacer pactos de cortas la mano, el otro también es un pacto de sangre porque eso es un pacto hasta la muerte. Y así la sangre se ha utilizado de tiempos ancestrales para este tipo de rituales. Una vez que ya entienden lo que es la sangre, ese líquido vital que corre por tus venas, por esa razón que cuando ha habido un accidente, esas bombas dentro de nosotros que están ahí impulsando, es lo que cuando hay un accidente, la sangre sale con fuerza hacia afuera. Por esa razón que ahí se cortan para observar eso, observar cómo ocurre eso. Ok.
Una vez que hemos entendido este tema de la sangre, quiero entrar ahora a hacer, en esta introducción, citar al apóstol Pablo. Hago todo esto para que entendamos todo lo que voy a explicar. El apóstol Pablo, hablando del testimonio de los siervos de Dios en la historia del pasado, él dijo lo siguiente. El libro de Romanos capítulo 15, verso 4, él hace mención a algo que tú y yo debemos prestarle mucha atención. Este versículo, cada vez que he compartido las series que he enseñado, siempre lo he leído porque es un mensaje directamente para nosotros, para que podamos nosotros entender con claridad todo el contenido de la historia. Dice Romanos 15:4, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Mira, está hablando Pablo aquí diciendo con claridad que la historia que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento no está de por gusto allí. Nada de que el Antiguo Testamento ya no sirve, que porque es el Antiguo Pacto, porque nosotros estamos en la gracia y la ley y el Antiguo Testamento y el Pacto Antiguo ya no vale. No, señores. Dice Pablo, todo esto que está escrito en el Antiguo Testamento lo ha hecho el eterno Dios pensando en ti y en mí, en nosotros, para que nosotros podamos entender todo el concepto de la historia, cómo Dios hizo en el pasado y cómo Dios hace en el presente y cómo Dios hará en el futuro. Porque recuerda, Dios es ayer, hoy y por todos los siglos. Existe también un dicho en el campo de la literatura y de la historia. Se dice de la siguiente manera: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso es importante la historia, el Antiguo Testamento, con el cual vamos a arrancar nosotros ahora. Pablo, hablando en cuanto a las calamidades, en cuanto a la historia, cómo los primeros cristianos, la iglesia temprana ocurrió y pasó, Pablo dijo de esta manera, libro de Hebreos capítulo 11, verso 35. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 35 hasta el 40. Hablando acerca del testimonio de aquellos que nos precedieron, hombres y mujeres que pagaron un precio alto, el defender, el caminar, el transitar por esa línea y ese rastro que el eterno Dios dejó. Ese camino está marcado con sangre. Entonces, dice la palabra del Señor, perdón, unos fueron torturados, hablando acerca de aquellos que nos antecedieron, siervos de Dios, que predicaron la palabra. Dice, fueron torturados sin esperar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Verso 36. Otros recibieron prueba de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál cumplimiento de la promesa? De ver a Jesucristo, el linaje de David. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Entonces, la carta a los hebreos menciona algo. Dice que la iglesia temprana, escucha esto ahora sí, la iglesia temprana, los primeros cristianos de la iglesia temprana tenían unas características, y esa característica era que el mundo les aborrecía, el mundo les perseguía. Eran muertos a espada. En otras palabras, ellos habían dejado una mancha y una marca de sangre también.
Entonces muertos a espada, aserrados, y ellos eran torturados, rechazados, apedreados, andaban durmiendo en el desierto, en cuevas, no tenían templos lujosos, no. La vida de ellos era de una manera completamente diferente a la nuestra. Entonces, el apóstol Pablo, considerando estas cosas, él hace mención en cuanto a sí mismo. Hechos capítulo 20, verso 24. Él hace mención acerca de lo que él conoció en la historia del Antiguo Testamento, de la Escritura en ese entonces. Él hace mención y dice de esta manera: sin embargo, no estimo que mi vida, recuerda que mi sangre, en otras palabras, porque la vida está ligada a la sangre, no estimo que mi vida, que mi sangre sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo, conociendo y entendiendo la historia, ahora Pablo dice: ya comprendí cuál es el camino por el cual debo transitar. Por lo tanto, mi vida no sirve para nada para mí mismo. La pongo como ofrenda por amor a su palabra, por amor a la iglesia, por amor a la verdad, por amor. Y ustedes conocen la muerte de Pablo, ¿cómo fue? Hay una huella de sangre también allí. Bien, entonces, ahora, ¿qué les parece esta confesión de Pablo? ¿Y qué tal nosotros? Y nosotros, como lo hizo el apóstol Pablo, ¿estaremos dispuestos a darlo todo, incluso nuestra propia vida, nuestra propia sangre, por causa del evangelio? ¿O es por el contrario, una mínima gripe o un mínimo amenaza de aguacero, ya para nosotros negamos el camino a seguir? ¿Será que podemos decir como Pablo dice: mi vida no sirve para mí para nada? Pongo mi vida en ofrenda, o mi sangre en ofrenda. Si tengo que derramar sangre, no tengo problema en lo absoluto. Hoy por hoy la iglesia, el cristianismo en la actualidad, ¿será que tiene ese mismo pensamiento? Porque el apóstol Pablo había conocido este rastro de sangre. ¿Será que la iglesia hoy por hoy a nivel mundial conoce el rastro de sangre? ¿Será que conoce ahora ese rastro de sangre para decir de la misma manera? Hoy por hoy yo pongo mi vida y mi sangre en favor del santo evangelio. ¿No te das cuenta que ahora tenemos otro tipo de confesión? No, mi vida no voy a poner ni loco. Yo quiero es prosperidad, yo quiero es confort y yo quiero lo mejor de lo mejor, porque Dios me ha dado a mí un plan maravilloso, y ese plan maravilloso es que Él me ama y que tiene algo muy bueno para mí y para hacerme vivir como hijo de Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en este mundo. ¿Acaso será que se ha perdido del rastro de sangre? ¿Acaso hay otro rastro paralelo? Todo eso, todas esas evidencias las vamos a chequear a la luz de la Escritura. Ahora vamos a mirar las palabras del rabino, del maestro de maestros de Jesucristo. Libro de Mateo, capítulo 23, versículo 33. Jesucristo, Mateo capítulo 23, verso 33. Jesucristo, de una manera misteriosa, de una manera bastante extraña, hace una pronunciación de palabras que dejan marcado en la historia como una dirección. Yo no sé dónde queda Solca en la ciudad de Quito, pero yo llego y pregunto a alguien, y ese alguien me dice: venga, yo le hago un croquis, aquí está el croquis, le voy a hacer. Mire, usted se va a tal parte, luego toma a tal parte, luego la calle tal, da un croquis de una dirección a seguir. Dice: hagan esto y ustedes van a encontrar el camino correcto al lugar, a Solca. Ok, Jesucristo narra una dirección. Mateo 23, 33. Hablando a los fariseos, a los hipócritas y fariseos de esa época, en otras palabras, acuérdense de esta palabra, religiosos de la época de Cristo. Serpientes, generación de víboras, camada de serpientes, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le hace una pregunta. Ustedes están confiados de que ustedes son salvos, pero yo les hago una pregunta. Ustedes, descendientes de la serpiente, ¿cómo creen que van a escapar del infierno? Ahora el versículo 34.
Por tanto, en consecuencia en evidencia de todo esto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, presta atención, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El Cristo de la gloria menciona una palabra muy interesante en este texto. Dice a los fariseos, y yo les voy a decir a ustedes, de cierto te digo. En otras palabras, de veritas yo te voy a decir. O sea, esto que te voy a hablar es la plena, en otras palabras. Dice, ustedes están manchadas sus manos de sangre. Existe un rastro de sangre. ¿De dónde? ¿Desde dónde? Desde Abel. Desde Abel existe un rastro de sangre que va sin perderse. En donde se encuentran profetas, escribas, hombres de Dios que han sido muertos por causa de los religiosos de los tiempos. Y que ese rastro de sangre ha ido marcando desde Abel hasta Zacarías. Y cuando habla de Zacarías, está hablando del padre de Juan el Bautista. Hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quienes mataron entre el altar y entre los patios del altar del templo. Ahí ustedes derramaron esa sangre. Ustedes son responsables de esa sangre. Y vamos a chequear todito ese camino y no nos vamos a perder para llegar y para darnos cuenta a ver si verdaderamente nosotros estamos en el camino correcto. Pablo en el libro de Corintios dice de la siguiente manera. Dice esto: examinaos a vosotros mismos para ver si es que estáis en la fe o no estáis en la fe. O si de pronto te torciste hace mucho tiempo y apostataste de la fe, creyendo que vas por el camino correcto, pero te equivocaste, porque existen caminos que al hombre le parecen derecho, pero que su final es camino de muerte. Examina por favor tu fe. Chequea bien la dirección. De pronto el GPS que tú tienes esté equivocado y te esté llevando por otro lugar. Examina, revísalo por favor. Revisa bien las calles donde estás. Menciona las señaléticas que están a tu alrededor. ¿Es el lugar por donde tienes que ir o estás de una forma equivocada? Yo sé que más de uno aquí se ha perdido en algún lugar. Y cuando nos hemos perdido, lo mejor que puede pasar es regresar al lugar donde estábamos para volver a empezar de nuevo. Por eso la palabra del Señor menciona y dice Jeremías, y de hecho el texto lo tienen allí, 6:16, paraos en los caminos. En tantos caminos que hoy por hoy como religión, tantas religiones que existen, detente allí y preguntad por las sendas antiguas. ¿Sabes qué significa senda antigua? Ese rastro de sangre que está desde Abel. Desde el justo Abel hay un rastro de sangre hasta Zacarías, hasta el nacimiento de Cristo. Revisa ese rastro. Vuelve hacia atrás al punto de origen. Encuentra a Abel y persigue a Abel. Y no te vas a perder y vas a llegar al lugar que tienes que llegar. Pregunta por las sendas antiguas y cuando encuentres camina por allí. El rastro de sangre. Ok, entonces, ahora, para que entiendan esto que voy a explicar, yo quiero mostrarte otro detalle. ¿Cuántos han mirado esas miniseries de CSI Miami? De los investigadores, criminalística y todo eso. A mi esposa y a mí nos encantaba cuando teníamos TV cable. Ahora como no tenemos ni el cable, peor la TV. No, entonces ya no miramos CSI Miami, no. Entonces, ¿sabes qué? Ahí lo bonito de esto es que hay crímenes que no existe el asesino. Entonces, esos crímenes que no sabe quién les ha matado, no sabe quién ha sido el que ha matado o el que cometió el asesinato. Entonces ahí viene el investigador. ¿Qué es lo que primero hacen en la escena del crimen? Antes de levantar al muerto.
Buscan evidencias de sangre. ¿Por qué? Porque hoy por hoy todos saben de que la sangre es el mayor de los testigos mudos que está allí hablando, diciendo yo sé quién me mató. Las huellas dactilares y todo. Entonces el asesino, ¿qué hace? Generalmente esos crímenes pasionales donde las mujeres matan a los esposos. Anteriormente eran los esposos matando a las mujeres, ahora las mujeres matan a los esposos. Porque ellas piensan y dicen, antes que me madrugue, yo le madrugo mejor. Las mujeres ahora, por eso varones, ustedes no duerman. Hay que hacer lo que dice la palabra. Vigilad y orad. Permanentemente estar vigilantes. Dijo una vez un hermano, hablando conmigo, dijo este hermano, dice, tenía problemas con su esposa porque él no confiaba en ella y no le llevaba a ningún lado y no conversaba nada. ¿Sabes por qué? Dice, pastor, porque yo leí en la palabra que dice la Biblia, no te confíes, cuídate de la que duerme a tu lado. ¿Se han leído esa parte de la escritura? Sí, dice la palabra, cuídate de la que duerme a tu lado. Y dice, ¿quién duerme a mi lado? Es mi mujer. Entonces la palabra me dice que debo cuidarme. Así que no le hablaba a ella nada, no le contaba nada. Él dormía en el sofá y todo ese tipo de cosas. Pero entendiendo mal, obviamente, la escritura. Y no habla acerca de la esposa, está hablando de la carne, de esta naturaleza, ¿no? Ok, entonces, la mujer o el varón mata a su pareja. O los hijos matan a su padre o los padres matan a sus hijos. ¿Qué hace el asesino? Inteligente. Borran las evidencias. Las huellas deben ser borradas. Y si hay manchas de sangre, ¿qué hacen? A lavar todo y dejan limpiecito. No ha pasado nada. Ahora, el investigador cuando encuentra, dice, la escena de crimen está, encuentran el cadáver en otro lado, pero no saben dónde ha sido muerto. Por lo tanto empiezan a buscar y como que las sospechas apuntan de que en casa pasó algo, pero encuentran todo está limpio, no hay nada, el piso está completamente limpio. Entonces la ciencia forense, con el conocimiento, ya conociendo a la sangre, que la sangre es testigo mudo, ellos inventaron un conocido químico llamado luminol. No sé si ustedes han escuchado. Y ustedes allí en las películas, ustedes observan, ellos llegan allá y empiezan a rociar con un spray luminol. Luminol es un compuesto, ¿sí? Un compuesto para levantar, a despertar a la sangre que está muerta, para despertarlo. Ustedes en YouTube pueden buscar, no sé exactamente el nombre de este científico, de este arqueólogo, que él fue allá en las ruinas de la tumba de Cristo, encontró huellas de sangre hace más de 2000 años, unas huellas de sangre extrañas allí en objetos. Llevó al laboratorio. Le dijeron que chequee esas huellas de sangre a ver si es que de pronto nos daban pista de que era la sangre de pronto de Cristo o de algún apóstol o de quién es esa sangre. Dejó allí y al día siguiente él regresó. Y el del laboratorio le da la noticia y dice, es la sangre de un judío. Es la sangre de aquel que dice que es Cristo, algo así. Pero es la sangre de un judío, de un hebreo. Es la sangre de ahí que hace tantos años está allí. Y él, de verdad, sí, es sangre, sí. Pero hay algo que es curioso de todo esto. ¿Qué pasa? La sangre está viva. ¿Cómo? Más de 2000 años, la sangre está viva. Ustedes pueden observar eso, coloquen en YouTube, diga, la sangre de Cristo está viva, y ahí sale de manera inmediata el testimonio. Y cuando él da testimonio de esto, él llora ahí delante de todos. Dice, y cuando él se acercó, venga al microscopio, venga a observar. Observó y dice que las células sanguíneas estaban vivas aún todavía. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vive y vive por los siglos de los siglos. Él no ha muerto, Él está vivo. Ok. Entonces, este elemento llamado, este químico compuesto de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, llamado luminol, este químico hace que la sangre, por más que esté limpio todo, sale a la luz.
¿Eso qué significa? ¿Qué te quiero mostrar con eso? Que el crimen, no hay crimen perfecto. Por más que haya limpiado con cloro, haya lavado, baldeado con deja que no deja ninguna evidencia. Pero cuando colocan este líquido, la sangre sale y da testimonio. Aquí estoy, soy la víctima. La sangre habla y da testimonio. Una vez que eso ocurre, entonces encuentran que ahí existe y quien vive allí, ese es el asesino. Así de esa manera es como se identifica al asesino mediante este elemento llamado luminol. Y yo quiero en esta mañana y durante todos estos domingos aplicar luminol. Luminol, el compuesto y el contenido de la suma de la palabra en esa huella y rastro de sangre que se ha perdido para ver si es que nosotros encontramos el testimonio mudo de nuestros ancestros y de nuestros antepasados. La sangre no pierde su eficacia por más que haya sido barrido, baldeado, limpiado, desinfectado y todo. En las manos del ser humano, limpio, todo lavado, queda ahí impregnado la sangre. Este elemento llamado luminol saca a relucir el testimonio de la sangre. Bien, entonces, una vez que ya tenemos entendido cómo funciona y qué es este elemento, yo quiero empezar con el primer encabezado de esta serie. Vamos a observar, yo les voy a invitar a ustedes que me acompañen conmigo, nos vamos a ir al huerto de Edén. ¿Sí? Al huerto de Edén. Si es que tiene algún hermano a su lado que está durmiendo, déjelo tranquilo que cuando sea de sacar la costilla, a ese le vamos a sacar. ¿Ya? A ese que está ahí dormido, dice que cayó un sueño profundo, a ese le vamos a sacar la costilla. Así que tranquilo. Si es que es mujer, le sacamos la cabeza. Ok, entonces, quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. Vamos a mirar la historia desde el origen, desde el principio. Y para eso, pues Génesis se llama principio, el principio de la creación, el principio de la genética. Por eso se llama genética, porque viene de Génesis, porque en Génesis es el inicio de los genes, tanto de las plantas, animales y de todos los seres humanos. Ahí es el origen de la genética. El capítulo 1, 27. Quiero que observen esto, por favor. Y dice la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tenemos la creación del hombre. En este momento tenemos la creación de la humanidad. La creación de Adán. Y de hecho, Adán se llama Adán porque él es el padre del ADN. El ADN, pues se llama Adán, ADN. Es el padre del ADN, es el origen del ADN. Dios cuando creó el ADN y ese ADN se multiplicó a través de la sangre. Ese ADN fue pasando a través de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. Entonces por eso se llama Adán, Génesis porque por la genética, Adán por el ADN. ¿Te das cuenta cómo es el eterno Dios tan puntual y tan certero? Entonces tenemos nosotros a Adán, la semilla del ser humano en el planeta Tierra. Ok, entonces Dios creó, aquí tenemos al ser humano, lo hizo perfecto. Adán y Eva eran perfectos en todo sentido, ellos no tenían para nada defectos, santos en todo sentido, a imagen y semejanza de Dios. Ellos no tenían flaqueza alguna, debilidad alguna, eran perfectos completamente, no les faltaba absolutamente nada. Su cerebro desarrollado al 100%, no tenían limitaciones para nada. En otras palabras, ellos eran semidioses dentro del huerto de Edén. Hasta allí ellos no habían fracasado, no había ocurrido nada. Entonces, ahora quiero que vamos a mirar el desenlace de esta pareja en el capítulo 3, versículo 7. Génesis capítulo 3, verso 7. Dice la escritura, ¿sí? Aquí encontramos nosotros el problema de la serpiente, ¿sí? Voy a leer desde el verso 1 para que ustedes puedan entenderlo. De pronto algunos no conozcan esto. Dice, pero la serpiente, recuerda que el hombre era santo, bueno, Adán y Eva estaban bien creados, perfectos en todo sentido.
Y luego hace alusión en el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Eso fue lo que dijo Dios? No, eso no fue lo que dijo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su querido y esposito, el cual muy humildemente, obedientemente, como ahora a algunos de nosotros, comió así como ella. Dijo alguien, yo no soy mandarina, yo soy obediente. Es muy distinto y diferente a ser mandarín. ¿Sí? Ok, ahora sí el verso 7. Entonces, por consecuencia de lo que anteriormente leímos, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fracasó Adán y Eva por consecuencia de la seducción de las serpientes, ustedes conocen ya. La serpiente sedujo a Eva, luego Eva sedujo a Adán, Adán se dejó de seducir de Eva, Eva de la serpiente, y fracasó Adán y Eva, y por consecuencia de eso los ojos de los dos fueron abiertos, el pecado entró, la malicia entró, el conocimiento del pecado entró, y ahora ellos conocían el bien y el mal y se dieron cuenta que estaban desnudos, y de manera inmediata ellos decidieron buscarle solución a su desvarío, buscarle solución a su problema. Y lo primero que se inventaron fue, vamos a hacernos nosotros una vestimenta, delantales, para que cubran nuestra desnudez y nuestra vergüenza. En otras palabras, vamos a buscarle justificación a esto. Cuando aparezca el Eterno, o sea, el Eterno Dios aparezca y venga a pasearse con nosotros, nosotros vamos a decir que hemos conocido el bien y el mal, pero lo hemos solucionado de esta manera. Hicimos esta vestimenta y todo anda bien, no pasa nada, Señor, no ha ocurrido nada. Y miraremos más adelante qué significa todo esto. Ahora, ese pecado, escuchen esto, mi amado hermano, ese pecado, lo que hizo Adán y Eva, lo que hizo Adán como cabeza, Eva como cuerpo, lo que hizo Adán allí en el principio, en el origen, en el huerto de Edén, lo que hizo, eso pasó por el ADN y la sangre, que es el conducto del alma. El padre, cuando engendra un hijo, está engendrando un alma. El alma se traspasa por los padres a través de la sangre. El alma va traspasándose a los hijos. Entonces, dice la Escritura, ahora quiero que ustedes lean otro verso para tener con claridad lo que pasó más adelante. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Quiero armar todo esto para que todo podamos entender con facilidad más adelante. Dice la palabra así, capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, recuerda que la religión ha dicho que por culpa de la mujer es que Adán pecó. No, es Adán el responsable, porque la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Así que mujeres, descansen tranquilas. No le dije descansen en paz. Descansen tranquilas. El pecado entró por un hombre, por Adán. Dice esto, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres hasta la actualidad por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán y Eva, el fracaso de Adán y Eva, ese fracaso de Adán y Eva fue transmitido a todas las generaciones del mundo, a todos los seres humanos que habitamos en el planeta Tierra, a través de la sangre. La sangre es el conductor de ese pecado. Por esa razón se suele decir que hijo de tigre, ¿cómo sale? Pintado, porque papá pintado, hijo pintadito. Entonces, Adán fracasado y los hijos de Adán
fracasados también. Eva fracasada y los hijos de Eva fracasados también. Entonces el pecado a través de la sangre, ¿dónde fue que inyectó el veneno? Entonces Satanás, la serpiente, ¿dónde fue que inyectó el veneno? Es en el alma, en la sangre del ser humano, de Adán y Eva. Y eso pasó a todos los hombres hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Perfecto. Una vez que ya nosotros observamos todo esto, ahora regresemos al huerto de Edén nuevamente. El hombre, al ver el resultado de la desobediencia, dice la palabra en el versículo 7 del capítulo 3, por consecuencia de la desnudez se ve obligado a coser ropas, hojas de ¿qué escogieron ellos? Ellos escogieron hojas de higuera. No se vayan a olvidar esto, higuera, la mata, la planta de higuera. Y voy a mostrarte con algo bien interesante al respecto. ¿Por qué no escogieron de plátano, por ejemplo? ¿Por qué no fueron a escoger de otras hojas que son mucho mejor todavía? De toquilla, para hacer como hoy por hoy nuestros ancestros han hecho. ¿Por qué no? Si no fueron a escoger hojas de higuera, porque eso de allí tiene un significado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hojas de higuera. ¿Con qué objetivo? Para corregir el fallo que ellos cometieron. Para corregir el fallo que ellos cometieron. Pero aún así la conciencia de ellos estaba sucia. Aún así la conciencia de ellos estaba sucia. Porque no le permitía estar delante del Señor. Acuérdate lo que hicieron ellos. De manera natural, automáticamente, ¿qué hicieron ellos cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Aparte de hacer vestiduras de hojas de higuera, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿En qué momento el ser humano se esconde? Cuando comete una irregularidad, cuando tiene un problema, el ser humano se esconde. Entonces, de manera inmediata, automáticamente, la consecuencia del pecado en el ser humano automáticamente le llevó a esconderse. Y se escondió Adán y Eva de la presencia del Señor. Entonces, ¿quién se alejó de Dios? ¿Dios se alejó de Adán y Eva o Adán y Eva se alejaron de Dios? Entonces, es el hombre que en el principio, por consecuencia del pecado, se aleja de Dios. Ahora, escucha esto. Por esa razón, hoy por hoy los seres humanos que dicen yo no quiero ir a la iglesia, yo me alejo de la palabra del Señor, es que el ser humano, el sentimiento de culpa y dando testimonio de que está bajo condenación, se aleja de Dios de manera automática. Vamos a la iglesia, hombre, te invito, vamos a un culto, mira, vamos a esto, te invito, por favor, vamos. No, otro día, no, es que yo, mira, algunos suelen decir esto, no, es que a las iglesias no me gusta entrar porque yo me quemo. No, a las iglesias no me gusta entrar porque yo, ya cuando esté sin pecado voy a ir. Automáticamente se endosan de manera automática la condenación. Ellos mismos testifican de que están bajo condenación. Entonces, es importante entender esto. Entonces, la consecuencia del pecado alejó y ellos se vistieron. Ahora, esa vestimenta no garantizaba una relación genuina como al principio entre Dios y el ser humano. No garantizaba. Ellos mismos testificaron con su propia cuenta, testificaron de que esa vestimenta era nada más para aparentar delante de Dios, pero no estaba garantizado. Escondámonos por si acaso. Vamos a escondernos por si acaso. Pero no está garantizado de que estemos delante de Dios de manera tranquila. Ahora, entonces, dice en la Escritura, dice la palabra del Señor en el versículo 10 del libro de Génesis, capítulo 3. Quiero que por favor demos lectura ahí, 3:10. Dice de la siguiente manera: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo, estaba desnudo y me escondí. Por esa razón yo me alejé de ti. Me di cuenta dos cosas, que ya tenía miedo y me di cuenta también de que estaba desnudo. Pero yo intenté corregir con estas hojas de higuera, pero no me siento tan seguro. Eso fue lo que Adán y Eva mencionaron. Quiero que lean conmigo Isaías 64:5, por favor. Quiero mostrarle algo aquí.
64:5 de Isaías. No se preocupen de que si es que esto vamos a continuar, vamos a ir lento, pero vamos a hacerlo correcto. Dice la palabra 64:5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Podremos acaso ser salvos? Hace la pregunta el ser humano, como Isaías en representación del ser humano, hace esa pregunta al eterno Dios. Hemos perseverado por largo tiempo. ¿Desde dónde? Desde Adán. Hemos perseverado por largo tiempo. ¿Seremos acaso salvos? ¿Podremos ser salvos si estamos completamente podridos? Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Es en referencia a lo que pasó en el huerto de Edén. Por largo tiempo, nos dejaste marchitar durante todo este tiempo. Y nuestras justicias y la manera de justificarnos delante de ti, en otras palabras, nos vestimos de hojas de higueras llamada justicia y nos presentamos delante de ti para ver si así nosotros podíamos acercarnos, pero la vergüenza y el temor nos alejó más de ti. No podemos entonces por nuestra propia cuenta justificarnos utilizando hojas de higuera. No podemos utilizar hojas de higuera. Ahora yo quiero explicarles el significado de la higuera, por favor. ¿Por qué razón? ¿Qué tiene que ver con la sangre? ¿Por qué? Porque en la actualidad, esa vestimenta de Adán en el huerto de Edén, en la actualidad se sigue utilizando dentro del círculo cristiano evangélico. Esos delantales de higuera allá en el huerto de Edén, en la actualidad, hoy por hoy, nuevamente se ha empezado a utilizar durante los últimos siglos. Y esa vestimenta e iglesias completas, ministerios completos, familias enteras vestidas de hojas de higuera. Y te voy a mostrar con la escritura. Quiero que leas conmigo, por favor, Jeremías capítulo 24, 1-10. Veamos qué significa la higuera. Jeremías capítulo 24, versículo 1 al 10. 24, 1 al 10. Dice la palabra del Señor de esta manera. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Josín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos. Aquí encontramos higos de higuera, puestas delante del templo de Jehová. ¿Cuántas cestas encontró? ¿Dios le mostró? ¿Están acá? ¿Cuántas cestas le mostró Dios? 2 cestas les mostró Dios. Y ahora el versículo 2 dice: una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Entonces aquí tenemos higos buenos e higos malos. Y el eterno Dios le está mostrando a él en una visión a Jeremías para que entienda de qué se trata y cómo es lo que va a ocurrir. Vamos más adelante. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos, Señor, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché del lugar, de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra después de los 70 años de cautiverio, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Verso 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, el nacimiento de nuevo, está hablando del nacer de nuevo, del nuevo pacto, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ahora el verso 8, estos son los higos buenos. Ahora los higos malos. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá,
a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Presten atención acá, que aquí hay algo que aprender. Dios a Jeremías le muestra dos canastas. Una canasta con higos malos, que de malos están podridos, que no se puede comer, pero son higos. Por otro lado tenemos otra canasta de higos buenos, que son como brevas, están súper deliciosos para comer. Y Dios dice, yo voy a mandar a la casa de Judá al cautiverio en los 560 antes de Cristo. Voy a enviar a cautiverio a Babilonia por Nabucodonosor. Y estos son los que van en cautiverio, son los higos buenos, porque a ellos yo los voy a mandar a cautiverio, pero yo los voy a preservar allá, porque a los buenos los voy a sacar y los voy a llevar a cautiverio, pero a los malos los voy a dejar aquí en el mismo lugar. En otras palabras, los buenos van a ser derrotados a la vista de los demás y los malos van a quedarse como que no ha pasado nada. Pero los higos malos, a ellos que se quedan acá, los voy a dejar para escarnio y voy a mandar mi espada sobre ellos porque han violado a mi pacto, han engañado, son príncipes, son todos aquellos líderes que gobiernan, los que creen tener la razón. Y los que no creen tener la razón, a los que le han dicho que no sirven, que no valen, a ellos yo los voy a llevar en cautiverio, pero yo estaré con ellos en el lugar y yo los voy a traer de regreso después de 70 años. Y los voy a plantar en este lugar y voy a hacer de ellos un pueblo grande. Tenemos acá la diferencia entre, ojo, dentro del pueblo del pueblo de Judá, dentro de la casa de Judá, Dios hace diferencia de dos clases de canastas. Ahí mismo, Jeremías 29:4. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a mirar, tranquilos hermanos. 29:4 dice la palabra del Señor. ¿Lo tienes ya? Jeremías 29:4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadla, y plantad huertos y comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Ok. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En su paz tendréis vosotros paz. Dice, procura la paz en esa ciudad. En otras palabras, no vayan a estar enojándose en el cautiverio. Estén tranquilos, cásense, hagan de su vida ya bajo el gobierno, bajo otro gobierno, sean fieles aún en lo poco, porque yo voy a hacer con ustedes algo que va a ser súper que grande. Así que tranquilos, no se preocupen. A los higos buenos hace esta recomendación. A los higos buenos. Ahora yo quiero que ustedes lean el versículo 17. Del mismo 29, 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, a los higos malos, y los pondré como los higos malos que de tan malos no se puedan comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. ¿Por qué razón? Verso 19. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mi siervo los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Ahora a los higos malos dice: a ustedes ni estén tratando de casarse de eso, porque yo a ustedes los voy a tratar mal. Pero a los higos buenos, ustedes cásense, disfruten, construyan casas, pásenlo bien, porque yo voy a estar con ustedes. Ahora, ¿por qué razón? Porque ustedes escucharon la voz mía, pero ustedes no escucharon. Tenemos ahora dos higueras. Ahora vamos a ver qué es la higuera. ¿Sí? ¿Qué es la higuera? Vamos más adelante, ¿sí? ¿Qué es la higuera? Marcos 11, 12, 14. Vamos al Nuevo Testamento. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesucristo tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, aquí tenemos a la higuera,
viendo de lejos una higuera que tenía hojas, estaba bien frondosa con sus hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella no halló sino hojas, puras hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Cristo Jesús se enfrenta a una higuera, tiene hambre, se acerca a una higuera que está verde y con muchas ramas y flores y hojas. Se acerca y busca a ver si hay fruto. Al ver que no hay fruto, dice, maldice a la higuera. Y esta es la maldición: nunca más de ti coma fruto. Nunca más produzcas fruto. O sea, hasta aquí te llegó de producir fruto. Aquí tenemos a una higuera bajo maldición. Una higuera bajo maldición. Ahora, para entender este texto, yo quiero que revisen juntamente conmigo el contexto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Revisemos el contexto juntamente con ustedes. Al principio, lean conmigo en el 11:1. Los versos que anteceden al texto en cuestión, desde el 1 al 11, refieren la entrada de Jesús a la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál es el significado de este hecho? El hecho es de que Jesucristo entra a Jerusalén como el Mesías prometido, tal y cual como había sido profetizado. Entonces, nota esto: antes de maldecir a la higuera, Jesucristo entra montado en un pollino a Jerusalén, y toda la gente en Jerusalén le reciben con palmas, y lo que se conoce hoy por hoy en el mundo pagano se conoce como Domingo de Ramos. Entra a Jerusalén y todos le aclaman: Hosana, el hijo de David, y le reciben como el Mesías. Este es el Hijo de Dios, el Mesías. El pueblo entero aclamando a Jesucristo como el Mesías, cumpliéndose lo que la palabra dice, la promesa mesiánica de Isaías 62, 11, 12. Entrará montado en un pollino y entrará manso y humilde, conforme a Zacarías 9:9. La promesa mesiánica se estaba cumpliendo allí. Hasta allí aún no había maldecido todavía a la higuera. Entonces, ¿cuál fue la reacción de todo el pueblo? La reacción del pueblo fue: recibieron al Señor Jesús como el Mesías. En el versículo 8 del capítulo 11, lean conmigo, dice así: también muchos tendían sus mantos por el camino, sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante de los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el rey de nuestros padres, David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El verso 11 es clave aquí. Ahora presten atención allí. Dice que entró Jesús en Jerusalén y luego se fue ¿a dónde? Al templo, se fue al templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, ¿qué es lo que Cristo vio en el templo? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que Jesucristo cuando entró al templo? Él dice, alrededor miró todas las cosas, pero como ya era tarde, estaba oscureciendo, dice, como ya era tarde, ya estaba anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea, esa mañana entró a Jerusalén, se paseó por Jerusalén, luego de pasearse por Jerusalén como el rey, como el Mesías, luego se va de tarde al templo. A la caída de la tarde se va al templo. Entra al templo, observa todas las cosas. ¿Qué fue lo que observó? Más adelante dice la misma palabra, ¿qué fue lo que él observó? Luego dice, está muy tarde, ya se me hizo tarde, tengo que ir a casa. Se va con los discípulos, sale del templo y se va a casa. En el camino, escucha esto, camino hasta su casa, no pasa absolutamente nada. Al día siguiente, ahí tenemos el verso 12, al día siguiente tiene hambre, camino a Betania otra vez. Salieron de Betania, volviendo a Jerusalén otra vez. ¿A dónde iba él? ¿Qué fue lo que le faltó a él entrar? ¿A dónde fue que entró y luego se fue? En el templo. Entonces él dice que al día siguiente regresa otra vez de Betania, camino a Jerusalén, y encuentra a la higuera y la maldice a la higuera. ¿Por qué hizo esto Jesús? Algo quería enseñar. Ahora veamos la enseñanza, ¿ok? ¿Sí me están siguiendo, verdad? ¿Seguro que sí? Ok, vamos más adelante entonces.
¿Qué fue lo que Jesucristo hizo a continuación? Leamos el verso 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, recuerda que ya había dado la maldición, ¿cierto? Pero antes de eso había visto algo en el templo. Ahora, entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: acá está, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿Qué fue entonces el día anterior? ¿Qué fue lo que él vio cuando llegó al templo? ¿Qué fue lo que vio? Hermano, eso, iglesia, cuando él llega, la entrada triunfal a Jerusalén, él entra al templo y se encuentra que dentro del templo se había convertido en un supermercado. Y ahí estaban los sacerdotes, Anás, Caifás y todos los sacerdotes en una esquina, ellos cobrando el interés de los puestitos, ¿sí? Así como las alcaldías cobran por ese pedacito un impuesto, ellos estaban cobrando sus impuestos allí. ¿Sabes? ¿Y cómo cobraban ellos? Esto también es glorificar a Dios, esto es para la gloria de Dios, vamos a darle un espacio a cada uno en el templo, así que vendan palomas, borreguitos, burritos y de todo dentro del templo. Pero ¿recuerdas tú que la palabra del Señor había dicho en Levítico que el templo era qué cosa? Sagrado, apartado, santificado para solamente presentar ofrenda y levantar delante del eterno Dios honor y gloria. Ahora Cristo encuentra y dice que Jesucristo le entra una ira, pero de esas de a de veras. Saca la correa y le empieza a entrar a correazos a todos esos cínicos y sinvergüenzas que estaban dentro del templo, entre comillas, diciendo que estaban adorando a Dios también haciendo de esa manera. Una forma pagana de servir a Dios, una forma pagana de llevar una religión. Ahí tenemos a los predicadores que son Anás y Caifás, los principales sacerdotes, ellos ayudando para que ellos de esa manera supuestamente sirvan a Dios. Cristo viene, los saca a todos hacia afuera. Enojado Cristo allí. Y luego de eso que ocurre, deja un precedente y dice esto: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros, ¿a quién les estaba diciendo? ¿A los comerciantes o a quiénes? A los religiosos, a los líderes religiosos, dice: mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Mas ustedes lo han convertido en cueva de ladrones, colocando aquí mercado dentro de la congregación, sacando provecho aquí dentro de la congregación. Ustedes han convertido en cueva de ladrones. Por lo tanto, mi casa será llamada siempre casa de oración. Fuera de aquí, largo de aquí. Y desechó a todos del templo, vació el templo, dejó limpio. Dejó el templo limpio. Ahí tenemos nosotros a Cristo, los religiosos. A los religiosos, a la religión. No sé si ustedes notaron cuando leímos en el libro de Jeremías, hablando de los higos malos y los higos buenos. A que los higos buenos es aquellos que oyeron la palabra del Señor e hicieron lo correcto. Los higos malos es aquellos que oyeron una falsa palabra, una falsa revelación de profetas falsos y mentirosos, escuchando una religión falsa. Ellos, dice, estos son higos malos. Ahora, recuerda, ya le había maldecido camino al templo. Ahora mira lo que dice más adelante. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, en la mañana, cuando ya regresan al templo, observan ya la higuera que estaba seca. La higuera estaba seca. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Eso es todo lo que te puedo decir. Tened fe en Dios.
En otras palabras, no confíes en palabras de humano, no tengas fe en ningún ser humano o una religión de hombre, tened fe en Dios. La fe que yo les enseño, y ahora van a observar por qué razón la higuera se secó. Ahora ustedes van a observar por qué la higuera se secó. Esa higuera que da frutos malos, maldita sea. ¿Cuál es esa higuera entonces? La religión. La religión en el tiempo cuando Cristo estuvo y la religión cuando estuvo los apóstoles, los profetas, esa religión, la otra religión que se viste de justicia, esa religión que aparenta ser, también son higos, pero son higos malos. Es la religión. Entonces, cuando Cristo maldice la higuera, recuerda que dice, la higuera no había fruto, no era tiempo de dar fruto, pero ahí estaba el árbol. Utilizó esa metáfora del árbol porque la higuera es el emblema y el sinónimo de la religión del pueblo de Israel. Es la religión del pueblo de Israel. Es el judaísmo, la religión del pueblo de Israel, los religiosos del pueblo de Israel, la religión israelita, o la religión judaica o judaísmo, la religión es la higuera. Porque Dios había establecido higos buenos e higos malos. Y ahí tenemos, el higo bueno es el que escucha la palabra del Señor y cumple tal y cual como Dios dice. El higo malo es el que escucha la palabra del Señor, pero hace a su conveniencia lo que quiere. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo. Entra al templo, observa cómo está el templo y regresa, maldice a la higuera. Dice, mira, esta maldición a la higuera que voy a hacer, ustedes van a entender por qué razón lo hago. Va al templo, encuentra a todos allí, observó todo, dice, mañana les voy a mostrar qué voy a hacer con ellos. Ustedes han convertido mi casa, que es casa de oración, la han convertido en cueva de ladrones. Una religión que convierte en cueva de ladrones a la congregación y a la iglesia. Y a todos los que están dentro de la congregación los convierte en comerciantes. ¿No te suena un poco familiar con hoy por hoy? Hoy por hoy todos los congregantes de una iglesia o de un ministerio de prosperidad son comerciantes. Porque este tema de poner un diezmo para ganar más plata, eso se llama comercio. Eso se llama comercio. Pare de sufrir o qué sé yo, una cantidad de religiones que hoy por hoy, esa religión sin fruto. Ahora, dice que Jesucristo se acercó a la higuera, buscó allí, había solamente hojas nada más. Aparentaba tener vida, pero no tenía fruto. Entonces Cristo dice esto, nunca más de ti exista fruto para que nadie pueda comer. En otras palabras, esta religión es una religión muerta. Llega y a los fariseos le dice, vosotros fariseos, ustedes, por eso dijo, ustedes son raza de víboras, ustedes son camada de serpientes, ustedes son hijos del diablo, ustedes. La religión de ustedes no tiene fruto. La religión de ustedes ha sido maldecida por mi persona y ahora, y Jesucristo dice a Pedro, le dice, mira, tened fe en Dios, es lo único que te puedo decir. Aprende a tener fe en Dios porque la religión que ustedes observan ahora, recuerda que cuando Cristo predicaba, dice que la gente se admiraba de la doctrina. Él no era otro evangelio, sino que la palabra había sido pervertida por la religión. Por los religiosos había sido pervertida. Entonces esos higos estaban podridos y malos que no servían para comer, no valían para comer. Entonces Cristo maldice a la higuera. La higuera es la religión sin fruto. La higuera es la religión del pueblo de Israel. Los religiosos de la época, los que mataron a Cristo. ¿Quiénes mataron a Cristo entonces? Los higos malos. La higuera bajo maldición. Ahora, escucha esto. ¿Cuándo se llevó a cabo esto? ¿Se acuerdan ustedes cuando Pilato dijo, yo no encuentro ningún pecado en este muchacho tan inocente? ¿Por qué le quieren ustedes matar? Voy a dar unos 100 azotes y los voy a soltar. No, ¿qué dijeron? Crucifíquenle, mátenle. ¿Cuáles eran los que estaban gritando? Los higos malos. Y todo, sobornando a Judas para matar a Cristo, colocando testigos falsos para condenar a Cristo. Y todo, sobornando a Judas para matar a Cristo, colocando testigos falsos para condenar a Cristo. Y luego Pilato dijo, tráigame un lebrillo. Trajeron un lebrillo, se lavó las manos, dijo, yo me lavo las manos de la sangre de este justo. ¿Qué dijeron ellos? Que la sangre, escucha esto, que la sangre de él
caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Sabes qué estaban aceptando ellos? La maldición. La maldición de la higuera se llevó a cabo. Esa maldición ellos se cargaron sobre sí mismos. Los religiosos se cargaron esa maldición para que nunca más haya fruto. Nunca más haya fruto. Pero existen higos buenos. Entonces, ahora, si miramos, ya te he explicado un poco, y esto es un estudio más largo, pero yo te explico así a breves rasgos para que me entiendas lo que voy a explicar. Dice que Adán y Eva se vistieron ¿de qué? De higuera. Entonces, ¿qué es lo que ellos se vistieron? ¿Dónde apareció la religión falsa o la religión que engaña y que miente y que se inventa un montón de cosas? Escobas santas, zapato ungido, teléfono ungido, que se inventan una cantidad de cosas. Pacta con Dios, que si tú le das a Dios, Él te da más. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de la confesión positiva, del yo decreto, yo confieso, yo declaro, yo establezco, yo esto, yo aquello. Todo ese tipo de evangelios, ese es la vestimenta de Adán y Eva con higuera. ¿Entendieron ahora? ¿Está claro, seguro? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva al ver que ya se habían desconectado con Dios? Se inventaron su propia religión, se vistieron, se justificaron con hojas de higuera, se cubrieron con hojas de higuera para así de esa manera ellos poder acercarse delante del Señor. Pero el eterno Dios dijo, no. Así ustedes jamás lograrán acercarse a mí. Esta es la última conversación que tengo con ustedes. Después de esta conversación, nunca más voy a conversar ni acercarme a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se han vestido de su propia religión. ¿Cuál religión? La religión que Satanás le enseñó a Eva. Ustedes van a ser como Dios. Ustedes van a ser como Dios, creyendo, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ahí tenemos a la higuera con la religión. Los religiosos que Cristo bajo maldición lo estableció, y luego de eso ocurrió en la historia fenómenos pero increíbles al respecto de esa religión hasta el día de hoy. Ahora también quiero hacer referencia a algo. ¿Han escuchado ustedes esto que dice que Jesucristo dice, ustedes y cuando la higuera vean florecer, sabéis que el verano está cerca? Pero ¿te has dado cuenta que dice que florece nada más? Que echa sus hojas y se ponen verdes las hojas, pero no hay fruto. Entonces la venida de Cristo está cerca cuando veas florecer otra vez esa higuera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que en los últimos tiempos florecer? Volver a tomar forma y echar raíces y volver nuevamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que observar? Cuando veas eso. Y dice cuando ustedes vean nada más no que ustedes participen de eso, sino cuando ustedes vean. La falsa religión debe tomar forma y esa falsa religión debe salir ¿de dónde? Obviamente los higos malos debe salir de allá, de ese lugar donde se conoce como la nación de Israel, como la nación que hoy nosotros conocemos. La religión judaica va a tomar forma y fuerza en los últimos tiempos. ¿Y acaso no te parece eso familiar hoy por hoy? El judaísmo está que arrasa por todo lado. La religión judaica está que acaba con los cristianismos. Está que en su tope. ¿Sabes qué? La higuera ha empezado a reverdecer, pero fruto nunca va a dar. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, nunca de ti coma fruto. Entonces, ahora que ya tengo su atención, nosotros encontramos en síntesis, Jesucristo viene, escucha esto, la higuera no tenía frutos. Jesucristo viene para encontrar fruto en la religión, a ver si es que cómo está. Encuentra a un pueblo rebelde que rechaza, una higuera estéril, una religión estéril sin fruto, un templo profanado, dirigentes religiosos que cuestionan y ponen en duda la autoridad de la palabra de Dios, y todo eso vacía el templo Cristo y dice, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Hasta ahí tenemos una escena en cuanto al tema de la higuera. Regresemos otra vez al principio. ¿Sí? Regresemos al principio otra vez. Entonces, vamos a mirar ahora la misericordia y la gracia de Dios entrar en acción, en escena del hombre caído. Vamos a observar eso ahora. ¿Sí?
Dios, al ver el estado presente del hombre en su intento por cubrir su fatal error, en su misericordia hace vestiduras que representará su justicia para cubrir al hombre de su desobediencia. Ve conmigo a Génesis capítulo 3, verso 21. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo quiero que me presten atención porque el tiempo se me acabó ya. Dice la escritura, recuerda, Adán y Eva fracasaron, se vistieron de higuera, de una falsa religión. Una falsa religión. Se vistieron de higueras. Pero Dios se acerca y dice, nunca vas a conseguir acercarte a mí con una falsa religión. Y después de eso, recuerda, Génesis 3:15 dice, yo voy a darte una promesa, y va a nacer de la mujer, va a nacer un salvador, y de la serpiente va a nacer un impostor. En otras palabras, de los higos buenos van a nacer una simiente buena, y de los higos malos van a nacer una simiente mala. Una religión mala, hijos de la serpiente, una religión buena, hijos de la mujer. Entonces dice, pero ojo, ahora yo les voy a mostrar esto. Esta es la evidencia cómo yo voy a enseñar y voy a mostrar la misericordia y mi gracia a todo el mundo. Esperen ahí. El eterno Dios toma 2 animales del huerto de Edén. Hasta ese momento no se había derramado sangre por ningún motivo. El eterno Dios toma 2 animales, las pieles de los animales, escurtido y preparado por la mano del poderoso y eterno Dios. Por primera vez en la historia de la humanidad se derrama una mancha de sangre. Una mancha de sangre. Construye túnicas y les dice, tomen muchachos, esta es la manera como yo a ustedes los estoy vistiendo. ¿Qué estaba enseñando Dios el Padre en ese momento? Nada más y nada menos. ¿Sabes lo que le estaba enseñando? Es esto. De que ustedes pueden acercarse a mí otra vez solamente a través del derramamiento de sangre. Porque sin sangre no hay remisión de pecado. Ustedes han fallado, ustedes han pecado, se construyeron su propia religión, se construyeron su propia vestimenta, su propia justicia, pero su justicia es como trapo de inmundicia. Yo voy a mostrarle cómo yo voy a hacer para que el ser humano el día de mañana pueda acercarse a mí. Espera tantito, sacrifica, derrama sangre dentro del huerto. Sangre inocente de animales inocentes en todo sentido. Derrama sangre inocente, con esas pieles construye y viste de justicia y coloca de vestimenta a Adán y Eva. Dice, ok, es la única manera como ustedes pueden acercarse a mí. Entonces tenemos la primera huella de sangre en la historia de la humanidad. Y tú y yo vamos a seguir esa pequeña huella durante todo el camino hasta llegar hasta donde nosotros nos encontramos en la actualidad. Entonces, nosotros tenemos ahí el sacrificio del primer animal que profetizaba nada más y nada menos la muerte del inocente y santo y soberano Hijo de Dios, de Jesucristo. Recuerda cuando dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vamos nosotros ahora a quedarnos aquí. ¿Por qué razón no empecé de una? Porque usted necesita conocer todos esos antecedentes. Porque vamos a ir, hermano, entendiendo y comprendiendo bien al paso que vamos para saber nosotros la fe que profesamos. ¿Está bien o no está bien? Si es que soy engañado o no soy engañado. Si es que estoy mal o no estoy mal. Yo sé que para ti te pasa esto. ¿Estaré bien? ¿Será que en la iglesia en donde estoy bien? ¿Será que la fe que tengo es de verdad o será que me estoy engañando? Esas preguntas vas a tener durante toda esta serie, mis amados hermanos. Ahí nos vamos a quedar. Ya quedaron Adán y Eva vestidos, Ahí nos quedamos y la próxima semana continuamos.
Vamos a ponernos de pie.